Bienvenido de nuevo. Esta noche no hablaremos de un castillo iluminado por las velas de la celebración, ni de banquetes opíparos resonando con vino y risas. Hablaremos de una choza humilde, una tierra helada y un humo que se eleva lentamente de un fuego apenas suficiente. Esto es el invierno. No hay lugar para armaduras ni epopeyas aquí. Solo campesinos intentando resistir la congelación mientras terminan su sopa. Si este tipo de historia lenta, cargada de la escarcha de los días, toca algo en tus entrañas, quédate con nosotros. Dale a me gusta, suscríbete y luego olvida que lo hiciste. Lo más importante, escríbeme en los comentarios desde dónde escuchas ahora y qué hora es. Porque la mera idea de que hay otra persona en esta noche fría, en la misma calma que tú, hace que el mundo sea menos solitario, aunque sea por un poco. Y para aquellos que se preguntan por el sonido del fuego de fondo, no necesitas un calendario para saber que el invierno se acerca. Lo sientes primero en tus huesos, que se endurecen como el pan de ayer. Luego en el cielo, que pasa de su azul habitual a un gris vacilante, pálido. Y finalmente, en los animales, que empiezan a mirarte fijamente con calma, como si supieran un secreto que tú no conoces. Y a menudo es así. El otoño no termina de repente, sino que retrocede lentamente. Caen las hojas, sí, pero no solo eso. La forma en que cambia el viento comienza a filtrarse por las rendijas de la choza, como un invitado no invitado, explorando el lugar, buscando el calor y sacándolo. Las gallinas se callan más. El perro deja de ladrarle al viento y empieza a escuchar. Esa es la señal. El sol, cuando aparece, se ve pálido, como si hubiera olvidado cómo ser cálido. Todos caminan un poco más rápido, no porque tengan prisa, sino porque estar de pie se ha vuelto más doloroso. No hay gran anuncio, ni tormenta de nieve repentina. Y lo primero que todos hacen siempre es fingir que el invierno aún no ha comenzado. Finge que el frío es temporal, solo un escalofrío. Te pones la misma ropa ligera que llevabas en octubre, pero con una capa que se ha vuelto más agujereada que su tela. Te convences de que la arreglarás, pero no lo harás. No porque seas perezoso, sino porque la aguja está torcida. Los hilos se acabaron y tus dedos están tan helados que no te permiten agarrar nada. Hablamos mucho de prepararnos, como si siempre estuviéramos listos. Pero seamos sinceros, la mayoría de los inviernos nos llegan sin que hayamos terminado aún con el otoño. Siempre hay una esquina del techo que tenías la intención de arreglar, o una leña que pensabas cortar, o algo que quedó en el jardín sin secar, almacenar o guardar a tiempo. Sin embargo, haces lo que puedes. Rellenas de paja las rendijas de la pared, cuelgas tela sobre la abertura de la puerta, reorganizas las camas para que todos duerman más cerca de la chimenea. Incluso el tío Clarence, que huele a oveja y habla mientras duerme de deudas que nadie recuerda. No enciendes el fuego todo el día. La leña es cara. La leña es para la noche, para cocinar y para la única hora en que todos fingen estar alegres. El resto del tiempo dependes del movimiento, de la multitarea, del calor de los hermanos acurrucados bajo una sola manta áspera. Los animales también lo sienten. Permanecen más cerca del refugio por más tiempo. Las gallinas se apiñan,
Los cerdos se callan, y eso es preocupante. Las vacas se vuelven más gruñonas. Afuera, la tierra se convierte en hierro. Los caminos que eran fáciles la semana pasada, ahora son peligrosos. Cunetas medio heladas que tuercen los tobillos y se tragan los zapatos. El agua en el cubo forma una capa de hielo que rompes cada mañana con el cucharón y maldices en silencio cuando tu mano se congela al mismo tiempo. Y el cielo se queda colgado allí, bajo, gris, esperando, como si estuviera anticipando algo. Entrecierras los ojos mientras lo miras, como si pudieras leerlo, como si las nubes llevaran mensajes. No los llevan, pero también significa que no verás el sol de nuevo en semanas. En la ciudad, la gente camina más rápido, habla en frases más cortas. Las bromas desaparecen, nadie está de humor para reír. Incluso los sermones de la iglesia se vuelven más sombríos. El sacerdote te recuerda que el frío es una prueba necesaria para el alma y te pregunta si alguien podría sugerir una forma un poco más cálida de predicar. Entonces, una mañana, sucede. La nieve. No una tormenta, aún no. Solo una capa ligera, derramada con asombro sobre los campos. Pero lo cambia todo. La paja se vuelve blanca. Los árboles se endurecen. Tu aliento sale en pequeñas nubes. Y cada paso afuera parece como si estuvieras pisando una hoja vieja. Y con esta nieve llega la verdad. Ahora estás atrapado. La tierra ha cerrado sus puertas para esta temporada. No más excavaciones, no siembras, nada crecerá. Lo que hayas almacenado es todo lo que tienes. Y si no almacenaste lo suficiente, aprenderás en silencio. Cómo un solo cuenco puede alimentar a 3 personas, convencer a una quinta y esconder la cuchara de una sexta. Empiezas a contar de manera diferente. No por días, sino por manojos. ¿Cuántos manojos de leña quedan? ¿Cuántas bolsas de trigo? ¿Cuántas nabos? ¿Cuántos huevos esta semana? No muchos, ya que las gallinas dejan de poner cuando hace frío. Prefieren apiñarse cerca del fuego, como todos. Ralentizas tus movimientos, te relajas, incluso si nada de lo que haces parece productivo. Remiendas la ropa, rascas las ollas, revuelves las cenizas, esperando encontrar una brasa caliente debajo. Y si tienes tiempo extra, y a menudo lo hay, hila la lana. No solo para hacer tela, sino para mantener tus manos ocupadas y tu mente alejada. Porque demasiado silencio hace que los pensamientos empiecen a extenderse. Los animales no son solo compañeros, son compañeros de habitación. Los más cálidos son bienvenidos a entrar. No todos a la vez, todavía hay límites, pero suficientes para convertir la casa en una sopa de emociones, olores, sonidos y calor corporal compartido. Te acostumbras a despertarte con el aliento de una cabra junto a tu cuello. Bueno, quizás no te acostumbras, pero dejas de resistirte. Las tardes son lo peor. El sol desaparece muy temprano y la oscuridad llega como si estuviera enojada por algo. Las velas son caras, las lámparas de grasa emiten un humo denso. Te sientas cerca del fuego, si lo hay, y escuchas las historias, el viento, el sonido de la madera que explota al arder. A veces, alguien decide contar una historia de fantasmas, y parece una buena idea,
hasta que recuerdas que tienes que cruzar el jardín helado para ir al baño. Así que corres e intentas no tropezar, y nunca miras las sombras. Sin embargo, el invierno no es pura miseria. Tiene una melodía especial, un tipo de expectativa amarga. Conoces las tareas, conoces los límites, y hay un extraño tipo de paz al saber que todos también están miserables. Aprendes a encontrar consuelo en las pequeñas victorias. Pies calientes por 5 minutos. Sopa con menos desesperación. Un día sin viento que se filtra por las grietas. Las celebras en silencio, porque sabes que en el momento en que te rías en voz alta, alguien te recordará que aún estamos al principio. Históricamente, la vida de los campesinos no fue la mejor durante los inviernos. La pequeña edad de hielo, que comenzó alrededor del siglo XIV, trajo inviernos más largos y duros a Europa. Los ríos se congelaron, las cosechas fallaron. En algunos años, el Rin se congeló por completo durante varios meses y se construyeron mercados sobre él. Sí, la gente compraba sobre los ríos congelados, hasta que el hielo decidió lo contrario. Y en los años malos, como el período entre 1315 y 1317, las lluvias arruinaron las cosechas durante temporadas completas. No fue solo el frío, sino también la hambruna. Hasta 30 millones de personas se vieron afectadas. Y cuando no hay comida, la gente empieza a innovar. Susurros de canibalismo e incluso de matar niños. No son temas de conversación en la mesa de la cena, pero a veces no había mesa en absoluto. Pero esta es la realidad del invierno. No se trata solo de soportar el frío, sino de soportar a los demás. Una familia de 6, 3 cabras, 2 gallinas y un cubo lleno de pescado salado. Todos viven en un espacio que no supera los 6 metros cuadrados. Una experiencia social sin salida. Escuchas cada tos, cada queja y cada indigestión no deseada. La privacidad se convierte en mito y la vergüenza se va con el último calor. Intentas no discutir, no por paciencia, sino porque la discusión mueve el aire e introduce más frío. Así que te rindes y reduces tu mundo a unos pocos pasos alrededor del fuego. Aprendes el peso de cada manta, el sonido de cada tabla en el suelo y el ritmo del clima. Los días se acortan, las noches se alargan y el tiempo se derrite gradualmente como una especie de sopa congelada. No vives del todo, sino que resistes. Y con el tiempo, dejas de preguntar, ¿cuánto durará el invierno? Te conformas con despertarte cada día y sobrevivir a él si tienes suerte. La leña te bastará, y si tienes más suerte, el techo también resistirá. Porque en el invierno medieval el frío no llama a la puerta, sino que entra por sí solo y se sienta durante mucho tiempo. Y al día siguiente repites la operación. El invierno no intenta matarte solo con el frío, sino con el trabajo. Y en la cima de la lista de tareas congeladas, la leña. Cantidades interminables de ella. No solo necesitas unos pocos troncos para iluminar y calentar, los necesitas porque tu vida depende de ellos y realmente lo hace. Todo gira en torno al fuego. Es lo que cocina tu comida, calienta tus huesos, seca tus calcetines, ahuyenta las ratas y convierte la casa en un lugar casi habitable. Y sin ella, no eres un campesino,
sino hielo pagando impuestos. Pero el fuego no se enciende solo. Necesita mucha leña, cortada, transportada, astillada, ordenada y acompañada de muchas maldiciones. Recolectar leña es el equivalente medieval a un trabajo adicional, excepto que la paga que recibes por este trabajo es dolor de espalda y picaduras de escarcha. Ni sierra, ni motor de combustible, solo un hacha más vieja que la propia familia. Incluso ya no sabes si es una herramienta o parte de tu brazo. El mango está agrietado, la hoja sin afilar, pero sigue siendo mejor que usar tus manos, que es lo que probablemente harás cuando el hacha se atasque en el tercer tronco. Empiezas a maldecir. Por supuesto, todos lo dicen, empieza temprano, pero nunca hay suficiente tiempo. La cosecha se retrasó, tu vecino pidió prestada tu hacha y tú te escondes de un ganso furioso. Y aquí estás, en diciembre, golpeando acero contra el tronco de un árbol como si hubiera insultado a tu madre, y rezando a Dios para que caiga en la dirección correcta. Pero los árboles no cooperan. Son pesados, impredecibles y cubiertos de nieve. Cortas un árbol, luego te das cuenta de que ahora tienes que cortarlo, transportarlo, apilarlo y repetir esto 50 veces. Si tienes suerte, solo te dolerá la espalda. Y si no, el árbol caerá sobre ti y tú te convertirás en la lección. Y después de cortar la leña, necesita secarse, y eso lleva meses. Así que te ves obligado a usarla húmeda, lo que significa que humea, silba y apenas arde. ¡Felicidades! Has convertido tu choza en una pesadilla cálida, apenas y llena de humo. Esperamos que no pienses en respirar normalmente este invierno. Los ricos, por supuesto, tienen opciones. Contratan gente, envían sirvientes al bosque, mientras ellos beben vino frente a la chimenea encendida. Tú, en cambio, eres el sirviente, y tu chimenea no es más que una pila de ramas húmedas que intenta hacer su mejor esfuerzo. Y en algunos lugares, ni siquiera se te permite legalmente recolectar leña. Los bosques pertenecen a los nobles, y si te atrapan recolectando, aunque sea una ramita, de sus tierras, pueden multarte, azotarte o incluso usarte como ejemplo solo por recoger un palo del suelo. Por eso, muchos campesinos recurren a alternativas como el turba o el estiércol animal seco o las ramas de los arbustos. Progresivamente arden como si la sopa fuera una comida técnicamente. La turba emite calor, pero también un olor a ceniza húmeda y remordimiento. Y el estiércol arde sorprendentemente, pero seamos sinceros, nadie se alegra por ello. Sin embargo, usas lo que tienes. Recoges discos de estiércol de vacas secos, con manos congeladas, y finges que no inhalas los recuerdos de los pastos de un verano pasado. Y la buena noticia es que es gratis, y la mala noticia es que tu choza ahora huele como si hubiera sido plantada en un establo en llamas. Apilar leña es un arte en sí mismo. Si la apilas muy apretada, se pudrirá. Si la dejas suelta, se caerá y te romperá un dedo del pie. Así que construyes una pila ordenada junto a la pared de tu casa y la envuelves con cualquier trozo de tela que puedas robar a tu primo. Y rezas para que no se derrumbe bajo la nieve.
pero se derrumbará, y siempre. Y la leña que recolectas nunca es suficiente. Esa es la regla de oro. No importa cuánta leña cortes, nunca será suficiente. Para febrero, empiezas a quemar postes de cerca, muebles viejos y cualquier cosa que parezca remotamente de madera. No sueñas con la leña. Cuentas troncos en lugar de ovejas. Tienes discusiones reales sobre quién quemó el buen leño temprano. Racionas las brasas. Guardas los carbones como si fueran tesoros. Y si tienes la suerte de encontrar una rama seca bajo la nieve, la llevas a casa como si hubieras ganado una batalla. Dormir en un invierno es una aventura. Si el fuego se apaga, la temperatura de la casa desciende a un nivel en el que piensas en escribir tu testamento. Te acurrucas bajo capas de mantas, pieles y gente. No porque los ames, sino porque mantenerse vivo es más importante que el espacio personal. En algunas casas, el ganado también duerme adentro. No por amabilidad, sino por necesidad. Las gallinas producen huevos y añaden calor. Los cerdos y las vacas son radiadores. Los ambientes no son cálidos, sino abarrotados, ruidosos y huelen a un establo que se ha derrumbado en una cocina. Pero sigue siendo un poco mejor que morir congelado. Punto. Históricamente, los campesinos no dependían solo del esfuerzo individual. Las aldeas a menudo colaboraban en cortar y transportar leña, no por fraternidad, sino por sufrimiento compartido. Todos tienen ampollas, todos sienten el frío y todos están igualmente miserables. Y eso es lo que hace que sea un poco tolerable. En algunas áreas había trucos para ahorrar leña, hornos de barro comunales, fuegos colectivos que permanecían encendidos todo el día. Las familias se turnaban para hornear pan en el horno de la aldea, mientras fingían no notar cuán sospechosamente cálida parecía la casa de Matilda. Las mujeres y los niños recolectan ramas, no porque sea más fácil, sino porque esa es simplemente la división del trabajo. Si eres pequeño y tienes dedos, te envían al bosque con una cesta y te dicen, no vuelvas con ella vacía. Lo que traigas puede ser ramitas o piñas. En cualquier caso, has contribuido. Luego está el proceso de corte en sí. Un tipo de miseria pura. Tus guantes, si tienes guantes, se mojan en minutos. Tus dedos se entumecen. El hacha se desliza. La madera se astilla de forma incorrecta. Algo te golpea en la pierna. Y gritas, no porque sirva de algo, sino porque es todo lo que tienes. Para mediados de invierno, la tierra está tan dura que no permite cortar, y tus manos tienen más labios que piel, y todavía no sabes dónde desapareció la mitad de la pila de leña. Tu vecino la pidió prestada de nuevo. Sin embargo, continúas, porque el fuego es algo no negociable. Es el calor, es la comida, es la diferencia entre llegar a la primavera o convertirte tú mismo en la fuente del olor extraño en la choza. Cuando te sientas junto al fuego por la noche, cansado, agotado y desprendiendo olor a humo, sientes algo parecido a la paz. No es consuelo, sino ausencia de peligro inmediato. Y eso, en la Edad Media, es lo más cercano al bienestar que puedes conseguir. Por supuesto, algunos inviernos fueron peores que otros. ¿Recuerdas ese año por su nombre? El invierno del 43, cuando el techo se derrumbó, o esa larga ola
cuando el río se convirtió en piedra e intentaste esquiar sobre él con tus zapatos de madera. Algunos no sobrevivieron, algunos se congelaron, algunos simplemente salieron y nunca regresaron. Y con el tiempo, dejas de hacer preguntas. La leña se agota, el viento silba y empiezas a mirar los hornos de manera diferente. Esa silla que nunca te gustó, ahora parece inflamable. Los sentimientos dan paso a la supervivencia. Si arde, es valioso. Y al final, llega el otoño. La nieve retrocede como un cansado león. El barro regresa, tus zapatos desaparecen en algún lugar dentro de él. Pero sobreviviste. Has superado otro invierno medieval sin que se agote la leña, sin congelarte hasta la muerte y sin ahogar a tu primo por robar el mejor leño. Esa es la victoria. Sin medallas, sin desfiles, solo dedos congelados y olor a humo permanente. Y un conocimiento interior tácito. No eres un chupasangre de hielo, al menos no este año. Y a la mañana siguiente, repites la operación. Porque incluso si la primavera se acerca, el frío sigue ahí. Las tareas no terminan y el fuego siempre quiere más. Más leña, más sudor, más de ti. Y tú se lo das, porque al final no se trata de comodidad, sino de supervivencia. Astilla tras astilla. Y mañana, la misma rutina. Cortar, apilar, quemar y repetir. No vences al invierno, lo sobrevives. Y si tienes suerte, tu hacha no se romperá el año que viene antes de que tu espíritu se quiebre, porque al final, al invierno no le importa lo cansado que estés. Los troncos no se cortarán solos, el fuego no se encenderá solo, y el calor, esa cosa rara y fugaz, no se da, sino que se arranca. Todos los días, no necesitas un calendario para saber que es invierno. Tu estómago te lo dice primero, en voz alta y repetidamente. No es hambre en su sentido moderno, no es ese ligero susurro que te recuerda revisar la nevera. Es algo más. La comida en el invierno medieval es como la leña. Siempre se agota, siempre es difícil de conseguir. Y es una garantía de discusiones. No planificas las comidas, las racionas, las estiras. Miras 3 nabos marchitos y los llamas banquete. Empiezas con lo que hayas almacenado. Los cereales, a menudo cebada, o centeno, o avena, o trigo si eres rico, o si lo robaste de alguien así. Los almacenas en sacos, vasijas de barro, o en cualquier cosa que pueda ahuyentar a las ratas. Lo cual, por supuesto, no es nada. Las ratas siempre encuentran su camino, como si fueran recaudadores de impuestos con pasamontañas. La mayoría de tus comidas giran en torno al potaje, una sopa misteriosa de la Edad Media. No es una receta, sino una experiencia que dura toda la vida. Arrojas todo lo comestible y rezas para que no te mate. Verduras de raíz, frijoles secos, hierbas marchitas y quizás una loncha de... La sopa permanece en el fuego durante días y a veces semanas. Se añaden nuevos ingredientes a la olla, mientras que los viejos siguen ahí. El sabor es como tierra hervida, con un toque de cebolla y guijarros. Sin embargo, la comes a diario, 2 veces al día si tienes suerte. No porque te guste, sino porque está ahí. Y en invierno
Eso es suficiente. La carne es escasa. No tienes congelador, ni siquiera una bodega fría, solo un rincón menos malo en la choza. Si mataste algo en otoño, un cerdo, una cabra o una gallina que no le gusta a tu vecino, lo salas, lo ahumas, lo secas y luego lo escondes de todas las miradas, especialmente de los niños. Porque los niños comen cualquier cosa, incluida la carne cruda, y la cuerda con la que la ataste, a veces, quizás sales a pescar, si el río no está congelado, o si el hielo no es grueso, o si no has quemado tu caña de pescar para encender fuego. Pescar bajo el hielo es posible, pero no es agradable. Cavas un agujero en el hielo con dedos que han perdido la sensibilidad. Luego te sientas y esperas, y contemplas cómo tu vida se ha convertido en una serie de decisiones cada vez más estúpidas. Si estás cerca del mar, puedes secar arenques o ahumar anguilas. Son nutritivas, duran mucho, y su sabor es exactamente como esperas. Y si no estás cerca del agua, dependes de lo que tus vecinos no se han dado cuenta. El pan es un alimento básico, pero también es una apuesta. Se hace con cualquier tipo de harina que encuentres, centeno, cebada o a veces lentejas. Y a menudo se mezcla con cosas que le dan volumen adicional, como serrín. Sí, nueces molidas o corteza de árbol en años de escasez. El pan no es tierno ni crujiente. Es algo entre comida y arma de defensa personal. En la Edad Media, y a veces, el pan te ataca. En lugares de almacenamiento húmedos, puede crecer un hongo llamado cornezuelo en el centeno. Un microorganismo desagradable que causa alucinaciones, convulsiones y a veces la muerte. Tú no sabes esto. Lo único que sabes es que el pan te hace ver colores, gritar al cielo y quizás afirmar que te has convertido en un profeta o un mago. Quienes tienen productos lácteos se benefician si los animales sobreviven y no escapan o son devorados. La leche se estropea rápidamente, así que la conviertes en mantequilla o queso. El queso es duro, salado y un poco sospechoso en su forma. La mantequilla se considera un lujo. La guardas envuelta en un trozo de tela, escondida debajo de tu cama, como si fuera oro, porque lo es en invierno. Los huevos son improbables. Las gallinas dejan de poner cuando hace frío. Están ocupadas intentando no morir. Podrías conseguir un huevo a la semana o dos, si hablas amablemente con las gallinas y amenazas al gallo. Ese huevo va a la sopa, o lo miras fijamente hasta que te sientas lleno. En cuanto a frutas y verduras frescas, esa es una idea agradable. Ni manzanas ni verduras. Quizás ciruelas secas de agosto, si no se han podrido o convertido en hogar de gusanos. La mayor parte de la vitamina C proviene de la coliflor encurtida o del nabo fermentado, y se describe cariñosamente como una decepción crujiente en vinagre. Ahuyenta el escorbuto, pero también ahuyenta a los amigos. El almacenamiento lo es todo. Sales, ahumas, encurtes, secas, cualquier cosa que se mueva, o brote, o haya pasado cerca de ti. Haces mermelada de bayas y puedes recolectarlas y no comértelas todas en un ataque de hambre del verano pasado. Cuelgas hierbas en el techo hasta que terminan en la sopa, una tras otra, como bolas de celebración vegetal.
Nada se desperdicia. Los huesos se hierven 2 veces. La grasa se almacena. Incluso las cenizas del fuego se usan para hacer jabón o para fregar las ollas. Si tiras comida, sospechan de tu salud mental o te conviertes en un candidato a matrimonio, porque claramente eres lo suficientemente rico como para desperdiciar cosas. Luego está el hambre misma. No esa hambre ligera, ni la que viene porque te retrasaste en el almuerzo, sino aquella que te hace sentir que tu estómago está rozando tu columna vertebral. Ese tipo de vacío que te hace masticar lentamente, no por el sabor, sino para mantener lo que tienes en la boca por más tiempo. El hambre es tu compañera constante en invierno. Se sienta a tu lado, te observa cocinar, comenta el tamaño de tu porción, evalúa la sopa de ardilla de tu vecino. Y dice, de hecho, no está mal comer ardilla, parece deliciosa, tiene un toque especial. Te despiertas hambriento y te acuestas todavía así. Aprendes a adaptarte a esta sensación, como si un pequeño ratón estuviera royendo dentro de tu estómago. Y al final, dejas de notarlo, hasta que hueles la sopa de la choza del vecino, y de repente piensas en vender a uno de tus hermanos. Incluso los campesinos más acomodados no comen bien. Simplemente comen una mayor cantidad de la misma decepción. Y a veces alguien logra un logro real. Un trozo de miel, una rodaja de manzana fresca, una loncha de carne de res salada del tamaño de una moneda. Se consideran una celebración, no por el sabor, sino para recordar que la vida no siempre es horrible. Luego vienen los años de escasez, malas cosechas, temporadas de fracaso. ¿Recuerdas el invierno de 1316? O al menos historias sobre él. Lluvias torrenciales inundaron los campos. La podredumbre se extendió. Las cosechas de cereales colapsaron. El ganado murió de hambre. Pueblos enteros sufrieron hambre. Lo llamaron la Gran Hambruna, no solo para exagerar, sino porque realmente lo fue. Algunas personas comieron raíces, otras comieron niños, y otras, digamos solo, que los libros de cocina medievales no incluían una receta de piel de zapato cocida. Por desesperación, uno podría encontrar una familia que ha desaparecido, o padres que eligen qué niño recibe la última corteza, o una abuela encontrada congelada en la nieve, agarrando un manojo como si fuera un tesoro. Esto no es folclore, sino un margen olvidado en los libros de historia. Cuando Averroes encuentra comida, el fuego ya se ha extinguido, así que come la sopa fría a la luz de una vela, acurrucado bajo una piel que todavía huele al animal del que fue desollado. Y se siente agradecido, porque al menos hay algo para masticar, algo que no sean sus propios labios. Las comidas son cortas y el hambre es larga. Lames los dedos, rascas la olla, piensas en comerte la olla y luego recuerdas que es lo único que tienes. Tu cuerpo cambia, ralentizas tus movimientos, pierdes peso. No lo llamas dieta, lo llamas aún estoy vivo. Sin embargo, continúas, porque el hambre no es una crisis, sino una realidad. No esperes sentirte lleno, solo espera no sentir algo peor. Esto es el invierno, no una batalla, sino una negociación
entre tú y tu despensa, y el número de comidas restantes hasta abril. No hay mesa de celebración, a menos que tengas suerte o contactos. Quizás guardas salchichas para Navidad. Quizás tu vecino comparte contigo una tarta rellena de carne misteriosa. Y coraje, no preguntes, solo come, sonríe e intenta no llorar cuando termine en 3 bocados. Incluso las comidas festivas se diseñan racionalmente. Cerveza espumosa si tienes especias. Pasteles de nueces si alguien tiene nueces. Tartas de frutas secas empapadas en jarabe. Y un trozo de desesperación no es un lujo, sino un ritual. Una forma de recordarte que la alegría aún existe, incluso si está cubierta de hollín, y la compartes con 12 parientes congelados. ¿Sabes qué comerías en un invierno medieval? Comerías cualquier cosa que no te comiera primero. Cualquier cosa que se pueda conservar, secar o hervir hasta que deje de protestar. No cenas, sino que sobrevives, porque al final el hambre lleva un abrigo de lana, te envuelve, se acerca, te susurra al oído. Y cuando llega la primavera y ves el primer brote verde, no te maravilles, sino preséntalo. Tu casa en la Edad Media no es un refugio, ni un cobijo, y ciertamente no es un edificio como lo entendemos hoy. Es solo una sugerencia de madera de protección, fijada a un suelo de barro, y mantenida unida por buenas intenciones, barro seco y un pacto tácito. Sin un compañero, nadie se unirá con fuerza. Empecemos por las paredes, listones de madera entrelazados, pegados con una mezcla de lodo, paja, estiércol de vaca, pelo de animal y todo lo que encontraste en el suelo. Incluso los rumores los pegan juntos y rezan para que se mantengan unidos antes de la próxima tormenta. Nota, no se mantendrán unidos. En los días buenos, el viento silba por las grietas, y en los días malos, grita como si fuera la dueña de la casa y te pidiera el alquiler. Sin aislamiento, sin sellado, solo una versión más embarrada del exterior. El techo es de paja, por supuesto. Parece bonito, hasta que te das cuenta de que son solo plantas secas puestas en un ángulo casi triangular. Se filtra la lluvia, se acumula la nieve, los pájaros anidan en él, y luego aparecen las ratas como si hubieran recibido la llave del lugar. Construyen su nido y te miran como si fueran ellas las que te permiten quedarte. Si tienes suerte, solo una parte se derrumbará durante la tormenta, y si no, te despertarás con el techo en tu regazo y una gallina en tu cara. El suelo es solo barro. Barro. Si está embarrado, esperas. Si está congelado, te deslizas. Y si está seco, se convierte en polvo que entra en todo. Tus pulmones, tus ojos, tu sopa. Intentas esparcir un poco de paja para ablandarlo, pero se convierte en una masa podrida en 6 horas, con olor a pies y desesperación. Las ventanas, no seas ingenuo. El vidrio es para iglesias y ricos. Tú tienes aberturas, y si quieres lujo, extiende sobre ellas cuero encerado o una lámina de cuerno reconstruido. La luz entra, y con ella cada corriente de aire, hasta el final del invierno. Las cortinas de tela son demasiado valiosas para desperdiciarlas en cosas triviales como la privacidad. Las puertas apenas cierran,
y las bisagras gimen como si estuvieran heridas. Puedes usar un tronco para apoyarlas. Y si no tienes un tronco, porque lo quemaste, reza para que el viento esté ocupado con el techo de tu vecino. Las chimeneas son centrales, pero no en el sentido de calidez familiar. Solo un hueco de fuego en medio de la habitación. No hay hogares, solo un agujero en el techo. El humo sube lentamente, llenando la casa con una niebla gris y hermosa, cubriendo las paredes, los pulmones y cualquier esperanza de respiración clara hasta la primavera. Con el tiempo, no hueles el humo, porque te conviertes tú mismo en humo. Muebles, no tienes mucho. Un banco de madera o una mesa si estás en la cima de la riqueza. Las camas las compartes con tu esposa, tus hijos y a veces el ganado. El lecho, una bolsa de paja. Parece bueno, hasta que recuerdas que la paja no se mantiene suave. Se comprime, se pudre y atrae insectos. La almohada, otra bolsa. Si tienes suerte, tiene plumas, y si no, paja. Las mantas, lana si hay, o piel si algo murió cerca. La mayoría de las noches, duermes con tu ropa, y debajo de todo lo que tienes, con la esperanza de que te den un grado adicional de calor. Y si el fuego se apaga por la noche, te despiertas en una nube de tu aliento congelado, y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Calentar el lugar es un desafío. ¿Mantienes el fuego encendido? Sí, pero el calor sube, el humo sube, y lamentablemente, tú duermes en el suelo. Esto significa que los dedos de tus pies se congelan, mientras que las vigas de madera de arriba disfrutan de una experiencia de sauna. Las piedras alrededor de la chimenea ayudan, absorben el calor y lo liberan lentamente, pero solo si tienes suficiente combustible para calentarlas. Cierras las grietas con musgo o tela o lodo. Todo eso no sirve de nada. El aire siempre entra, siempre encuentra su camino. Hay días en que juras que el aire interior está más frío que el exterior y piensas en hacer algo, pero tus dedos están tan helados que ni siquiera puedes desatar un nudo de tu capa. La iluminación es un placer de otro tipo. Tienes velas de sebo de vaca que se derriten y gotean y emiten un olor que te recuerda la cena, si la cena fuera carne picada. O tienes una mecha de junco sumergida en grasa animal, que arde como si alguien intentara cocinar la luz y hubiera fallado. El humo de estas luces se mezcla con el humo de la chimenea y convierte la habitación en una niebla suspendida que provoca ataques de asma. La Edad Media, y no olvidemos, el ruido. Las paredes delgadas significan que escuchas todo: el viento, los animales, el estornudo del vecino y tu estómago mientras presenta una queja formal. La privacidad es un mito. El aislamiento, solo si entras en el bosque y nunca regresas. Y por supuesto, la casa no solo la habitan humanos. Los animales viven allí contigo. Las gallinas anidan en las esquinas. Una cabra duerme debajo de la mesa. Y si tienes una vaca, está en el anexo conectado. A menos que el frío se intensifique, entonces se une a ti en la habitación principal. No hay dentro ni fuera. Solo hay no morí de frío. Y eso hace que el lugar sea un poco más cálido, y más ruidoso, y más espacioso, y más desolado.
pareciendo un establo que perdió una apuesta y se fusionó con la cocina. Barres el suelo, pero el polvo no desaparece, solo cambia de lugar. La cama de paja huele a leche vieja, y algunas noches una gallina decide poner un huevo junto a tu cabeza. Te despiertas con su sonido, su olor y una vaga sensación de traición. Agradeces el regalo, sí, pero no en tu cara. Luego te cubres e intentas fingir que duermes. Tu techo también alberga invitados, pájaros, ratones e insectos. La paja es lo suficientemente gruesa como para ser un nido, lo que significa que con la llegada de la primavera escucharás pasos pequeños sobre tu cabeza durante todo el día. A veces se caen, es normal. Si gritas, el ratón grita contigo y luego ambos fingen que no ha pasado nada. El mantenimiento es continuo. La madera se agrieta, las vigas se doblan, las puertas se descuelgan, el viento desgarra el techo. Reparás lo que puedes con lo que tienes. Un hilo de esperanza y un cuchillo desafilado. No puedes comprar clavos. Los clavos son para los ricos. Fijas las cosas en su lugar con paja o con suerte. Y si el techo empieza a gotear durante la lluvia, no recoges un cubo, sino una docena de cubos y los colocas por toda la casa, como si estuvieras intentando ganar un juego de ajedrez triste y empapado. Aprendes qué lugares empiezan a gotear primero. Los nombras, los maldices y planificas tu sueño a su alrededor. No es una miseria absoluta. A veces el fuego está bien encendido. Alguien te da una manta y la corriente de aire se detiene por una razón desconocida. Te convences de que cerraste mejor la ventana. Se acurrucan bajo la manta y te convences de que el olor es tolerable. No lo es, pero es familiar. Sin embargo, te quedas, porque este lugar no es solo un montón de madera, es el hogar. Naciste allí, tus hijos nacieron allí, y quizás alguien murió allí la semana pasada. Lo remiendas, lo barres, y a veces le hablas, como si fuera una persona. Estoy cansado, le dices. Solo cállate un poco. No lo compares con un palacio. Compárale con una cosa. ¿Sobreviviste a la congelación? Entonces, cumple su propósito. Algunos campesinos más acomodados blanquean las paredes. No por decoración, sino para matar el moho. La cal mata los insectos. Una nueva capa cada año mantiene las paredes brillantes y las imperfecciones son solo decorativas. Piensas en hacer lo mismo. Recoges la cal, luego se agota la leña de nuevo. Cuelgas hierbas en la habitación para mejorar el olor. Se secan, se desmenuzan, caen en la sopa. Las comes de todos modos. La comida es extraña, pero te convences de que son especias, y no lo son. Y de vez en cuando, sueñas con una segunda habitación, con suelo de madera, con un techo que no te obliga a temblar cada vez que sopla el viento. No lo esperes. Simplemente deja que la idea se siente junto a ti, mientras coses otro parche en la pared y escuchas la lluvia entrar por el techo. Porque al final, tu casa no es cálida, ni seca, ni silenciosa, pero aún así se mantiene en pie. Y en un invierno medieval, eso es lo más cercano al lujo que puedes conseguir. Es el amanecer, o algo parecido. Hay una luz tenue afuera,
Podría ser el sol o la luna, y en ambos casos es hora de levantarse. No porque estés descansado, no lo estás, y no porque estés emocionado, ciertamente no, sino porque tu vida depende de hacer algunas cosas antes de que te dé escarcha o hambruna, o que tu vecino se te adelante a la fuente de agua. No hay vacaciones. Apenas tienes tiempo para quitarte el hielo de las cejas todos los días. Cada día es una repetición del día anterior. Recoger, cortar, alimentar, transportar, hervir, reparar y repetir. El invierno en la Europa medieval es una lista estacional de tareas, escrita con barro, humo y agotamiento. Primera tarea: encender el fuego. Rezas para que las brasas hayan sobrevivido a la noche anterior. Si no, vuelves al pedernal y al acero, inclinado sobre ramitas pequeñas, con los dedos congelados y un aliento tan visible que podrías pensar que es un fantasma. La leña es valiosa, la usas con cuidado. El buen fuego significa calor, comida, luz y vida. Un mal fuego significa que todo lo anterior se desvanece lentamente. Y tú finges que tus lágrimas son por el humo. Y después de que el fuego empiece a arder, o al menos tosiga como si fuera una ardilla enferma, llega el turno del agua. El cubo pesa, los arroyos están casi congelados, y el camino es lo suficientemente resbaladizo como para hacerlo la peor competición olímpica de la historia, bajo el lema esquí rural sobre hielo. Te caes, derramas, maldices el hielo, el cubo y la cruel broma llamada invierno. Luego lo intentas de nuevo porque el agua no se trae sola. En casa, entretenimiento, no. El agua también calienta tus manos y evapora la choza y retrasa tu sensación de haber fracasado en la vida. 10 minutos adicionales. Luego los animales deben ser alimentados antes de que comas tú. Las gallinas están enojadas. Los cerdos son discretos. La vaca te mira con desdén. Recoges restos de heno, cáscaras de cocina y todo lo que no se ha congelado por completo. Desafías a las gallinas por los huevos. No hay ninguno de nuevo. Y el gallo está lleno de opiniones. Y si la nieve cae durante la noche, debes despejar el camino a la puerta. No por limpieza, sino porque caer en un banco de nieve mientras llevas un cubo de comida para cerdos podría ser un recuerdo inolvidable. Usas una tabla plana como pala y tus manos envueltas en trapos, y suceden cosas que es mejor no repetir delante de niños o sacerdotes. Después de eso, viene el pan. La masa está casi lista. La dejaste junto al fuego anoche. Si subió un poco, es un milagro. Y si no fermentó, obtendrás un trozo de ladrillo. Le das forma, la preparas para hornear y luego recuerdas. El horno no es tuyo, es el horno comunal en la aldea. Pertenece al señor feudal o al monasterio. Hay un horario y un tiempo y una lucha silenciosa por el mejor lugar en el fuego. El lugar no existe, pero todos compiten por él. Después de 2 días, descubres que el pan ha sobrevivido. No está delicioso, pero es comestible. Lo cortas con la mano o pides prestada una piedra porque no hay cuchillo afilado. Luego lo divides entre los miembros de la casa y lo mojas en la sopa que ya no tiene nada que se parezca a sopa excepto agua
y algo misterioso, y los susurros que danzan en tu mente mientras masticas. Luego cierras los ojos y te convences de que te llena. Algunos días no se cocina nada. Comes lo que dejaron los días anteriores y el fuego solo se enciende para calentar el agua. Algunos días no hay combustible en absoluto, así que te pones más capas y esperas al sol que no aparece. Y algunos días olvidas preparar la comida porque el techo se derrumbó, o un niño enfermo te necesitó, o la nieve bloqueó la puerta. En esos días miras el cuenco vacío y te ríes, porque en algún lugar dentro de ti hay algo que ya no se sorprende. Por la noche, el fuego se apaga o se debilita automáticamente. Observas el último resplandor desvanecerse entre las vigas y piensas en la cantidad de leña que queda en el rincón. Convences a los niños de que es hora de dormir, aunque todos sepan que es solo tiempo de espera. Aseguras la puerta lo mejor posible y sacas todo lo que tienes de telas, pieles y paja caliente, y se apiñan todos juntos, los más pequeños en el centro, los mayores en los bordes, y tú cerca de la puerta siempre, porque eres el padre, o porque eres el más alto, o porque nadie más que tú sujeta la carga en la noche como debe ser. Sin embargo, duermes, a veces por agotamiento y a veces porque no hay nada más que hacer. Y si te despiertas por la noche, no hay nada que te dé la bienvenida. Ni luz, ni sonidos. Solo respiraciones lentas a tu alrededor. El chirrido de la madera en el techo y el susurro del viento al pasar por las grietas. Miras la oscuridad y te preguntas, ¿sigo vivo? Mueves un dedo del pie, sientes un pinchazo y sabes que aún no has muerto. En invierno, el dolor es la única prueba de que existes. Luego cierras los ojos y te deseas sumergirte lentamente en el silencio, como si descendieras al fondo. Hay algo, ni hambre, ni puerta, ni cubo, ni razón para despertarse. Solo calma blanca y un ligero tipo de olvido. Y al día siguiente, nada cambia. Enciendes el fuego, traes agua, alimentas a los animales, tropiezas con el hielo, remiendas el techo, llevas el cubo, te caes, maldices la nieve, recoges el pan y luego enciendes el fuego de nuevo. Al final, te sientas a observar la luz desvanecerse entre las vigas y te preguntas sin voz, sin expectativa, ¿cuántas veces repetiré esto? Porque al final, la vida en un invierno medieval no se mide por días, sino por supervivencia. Cada mañana es una hipótesis y cada tarde es un logro. No hay planes, ni objetivos, ni lista de tareas. Hay fuego, pan y zapatos que aún no se han congelado. Y si hay un deseo, es que el techo no se derrumbe esta noche. Pero en el corazón de este frío, esta pobreza y esta lucha lenta y agotadora, todavía hay vida. Persigues a los gallos, las gallinas se ríen. Un niño, ¿por qué le quitó la manta a su padre? Las esposas se quitan piojos de los pelos unas a otras y hablan en voz baja, sin que nada las interrumpa. Un hombre reza en silencio ante un fuego moribundo y agradece a Dios por el día.
no porque haya sido bueno, sino porque ha terminado. Te vemos la próxima vez. No te prometemos nada, solo calma y un poco de humo.